Espero que no haya ninguna pregunta, ¿no? Es facilito esto de las probabilidades combinatorias o combinaciones que se hace. Vamos a entrar a otro punto de lo que es, a lo que es la teoría de Bayes. Estas son probabilidades que nos ayudan a determinar las posibilidades de tomar decisiones tomando en cuenta alguna información previa que se tiene, ¿no? Bien, a ver, puedo pasar, ¿no? Bien, me parece que sí. Bien, vamos a entrar a lo que es la teoría de Bayes. Teoría de Bayes. ¿Ya? Teoría de Bayes. ¿Qué es la teoría de Bayes? Bueno, es una probabilidad que antes nos va a ayudar a tomar decisiones, ¿no? Probabilidad condicionada. Son parte de la probabilidad condicionada. Bien. La teoría de Bayes. ¿De dónde viene? Del inglés Thomas Bayes. Del inglés Thomas Bayes. Ya viene del inglés Thomas Bayes. De 1702. 1702 a 1761, ¿ya? ¿Qué pasa, a ver aquí? Este señor Tomás Bayes, lo que propone, o sea, es un matemático que propone la fórmula o la forma de calcular lo que son las probabilidades ¿ya? Conocidas como teoría de Bayes. Teoría de Bayes. ¿Ya? Entonces, más lentito, ¿no? Está teoría de Bayes, ¿ya? Se le considera la teoría de Bayes. Pero lamentablemente, pues, 2 años después de que fallece el señor Tomás Bayes, se da a conocer esa teoría de Bayes, ¿no? Prácticamente entonces en 1763. Recién se da a conocer esta teoría de Bayes, ¿no? En su memoria se lanza, ¿no? ¿Qué determina esta teoría de probabilidades? ¿No? La teoría de probabilidades determina, esa teoría de Bayes va a determinar las condiciones por las cuales se toman algunas decisiones, ¿ya? ¿Para qué? Para que nosotros podamos tomar decisiones. Entonces, este teorema o esta teoría tiene este nombre porque nos permite calcular estas probabilidades cuando consideramos algún evento. Pero este evento puede ocurrir, puede pasar, ¿no es cierto? Conociendo previamente un resultado ya. Entonces, las probabilidades, para tomar esas probabilidades, vamos a tomar en cuenta algunos resultados que se hayan considerado. Lo que más importa de esta teoría de Bayes son los efectos, las consecuencias, los resultados. Ojo, que todo esto son posibles. ¿Por qué? Porque estamos en probabilidades, ¿no? Que probablemente se haya, probablemente, posiblemente. O sea, estamos tomando en cuenta incertidumbre, ¿no? Hay una incertidumbre, puede darse dicho que no haya, que no se dé, ¿no? Entonces, para esto, un evento, ya que conocido, ¿no? Los resultados es un evento A.
En la fórmula vamos a ver cómo el elemento A va a determinar que exista un elemento posiblemente B, ¿ya? Pero ¿cuál es la importancia? La importancia, no escriben, no está, a ver, es más despacio, la importancia. ¿Cuál es la importancia de la teoría de Bayes? Una de las primeras importancias que tiene la teoría de Bayes es de que nos permite plantear, ¿no?, un problema. Pero este planteamiento del problema también nos proponen distintas soluciones, ¿ya? Distintas opciones, ¿no? Y siempre basándonos en resultados previos. Otro, al plantear, nos permite analizar, ¿no? Entonces, vamos a analizar todas las posibles, o todos los posibles, ¿no? Otras posibles consecuencias que se puedan dar, ¿no? ¿Para qué? Para que podamos tomar una decisión. Otra de las importancias, la teoría de Bayes nos permite prever, ¿no?, un esquema que podamos considerar nosotros, un esquema, ¿no?, para que podamos nosotros cuantificar, ¿ya? Pero ¿qué vamos a cuantificar? Por decir los costos, ¿no? Los resultados. Tal vez podamos considerar también la posibilidad de que suceda algún aspecto y demás, pero siempre bajo la toma de decisiones, ¿ya? En este sentido, nos va a ayudar entonces a tomar la mejor decisión, ¿no? Considerando una base anterior, informaciones anteriores, conocimientos previos, ¿no es cierto? Por eso nos importa lo que es la teoría de Bayes. Cuando hablamos nosotros de la teoría de Bayes, se plantea previamente lo que puede ser una tabla de contingencia o puede ser mediante un árbol de decisiones, ¿ya? Árbol de decisiones, ¿ya? Entonces, la teoría de Bayes puede plantearlo por tabla de contingencia o por árbol de decisiones. Generalmente se usan los dos, la tabla de contingencias y el árbol de decisiones, ¿ya? ¿Qué es la tabla de contingencias? La tabla de contingencias necesariamente vamos a considerar lo que es los elementos y las variables de estudio, ¿ya? Aquí también, pero aquí estos elementos y las variables de estudio van a estar determinados por nodos y ramas, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia con esto? Esto va a estar determinado de acuerdo a una tabla de características bidimensionales. Muy similar a las tablas de distribución bidimensional que hemos realizado, ¿ya? Entonces, la tabla va a ser determinada de esta manera, ¿ya? Aquí vamos a determinar, por ejemplo, vamos a determinar aquí el elemento, y aquí van a estar las variables, ¿no? Y aquí van a estar los datos. Ahora, estos datos pueden ser porcentuales, pueden ser en términos decimales, ¿ya? En cuanto a lo que son el árbol de decisiones, vamos a tomar primero un poquito más y vamos a ir, ¿ya? Cuando realizamos nosotros el árbol de decisiones, vamos a considerar de esa forma,
también pueden realizarse de esta forma. Entonces, ¿qué tenemos acá? Hasta aquí. ¿Qué tenemos? Tenemos de aquí a aquí y tenemos de aquí hasta aquí. Pueden haber otros más, claro que sí, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a tener nosotros, esto va a ser las ramas principales. Estas van a ser las ramas secundarias. Y estas van a ser las ramas terciarias. ¿Puede haber otras ramas? Sí, en las ramas, de acuerdo a lo que se puede ver, ¿no? Estas ramas principales tienen que dar la unidad entre las dos ramas principales o tal vez tres ramas. Puede ser también tres ramas, ¿no? Puede haber una tercera rama acá, puede darse. Pero entre estas tres tienen que darnos siempre la unidad, ¿ya? Tienen que darnos la unidad. Sin embargo, acá no. Tanto en las secundarias como en las ramas terciarias, tienen que darnos la unidad respecto del nodo de estudio. Aquí tenemos un nodo, aquí tenemos un nodo, un nodo, un nodo, un nodo, un nodo. Entonces, entre estas dos nos va a dar la unidad. Entre estas dos la unidad, entre estas tres la unidad, entre estas tres la unidad, entre estas dos la unidad y entre estas dos la unidad. Y entre estas tres que son la rama principal, la unidad. ¿Ya? Esa es la forma de representar a un árbol de decisiones. Ahora, ya sean ramas principales, ya sean ramas secundarias o ramas terciarias, cada una de las ramas, indistintamente que sean principales, secundarias o terciarias, tienen que tener una denominación, o sea, tienen que tener su nombre. ¿Qué representa esta rama? Esta rama, esta rama, este que representa a quiénes, a estudiantes, administradores, qué compran, no compran, qué. Y también cada rama tiene que tener un valor que puede ser porcentual o puede ser decimal. ¿Ya? Cada una de las ramas tiene que tener. Es por eso que se da la unidad. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí para que podamos hacer los ejercicios? ¿Alguna consulta? ¿Lo están copiando? ¿No hay preguntas? ¿Siguen copiando? ¿Podemos pasar? Bien, entonces continuamos. Vamos a realizar un ejercicio. ¿Ya? Les dicto, por favor, el ejercicio. Vamos a ir. Ah, nos falta la fórmula. Perdón, la fórmula nos falta. Cuando nosotros realizamos la teoría de Bayes, vamos a considerar la fórmula. Hay una fórmula que es abreviada y otra fórmula que es, bueno, más desarrollada, ¿no es cierto? Pues vamos a ver las dos. ¿Cuál es la fórmula de la teoría de Bayes? La probabilidad de que suceda un evento A, dado que el evento, perdón, de un evento B, dado que el evento A ha sucedido. Entonces, por ejemplo, vamos a tener la probabilidad del evento 1 por la probabilidad del evento B, dado que A ya ha sucedido, ¿no? Y va a ser esto la sumatoria de la probabilidad del evento B por la probabilidad del evento A, dado que B ya ha sucedido. Esta es una fórmula, ¿ya? Vamos a desglosar esta fórmula, porque también hay otra forma desglosada, ¿no? Entonces, vamos a tener aquí, y que vamos a ver la probabilidad del evento 1 por la probabilidad de A y del evento B1 más la probabilidad de B2 por la probabilidad
de A y de B2. ¿Ya? Más puntos suspensivos hasta la probabilidad de B sub K o B sub N, ¿no es cierto? Vamos a borrar. Por la probabilidad de A. Volvemos a ver esto, por favor. Probabilidad de A dado que B sub K se dio. Que tenemos lo mismo, ¿no? Porque aquí no hay sumatorio. Probabilidad de B1 por la probabilidad de B a sub N. Entonces, estas son las dos fórmulas sintetizadas y desarrolladas de lo que es la teoría de Bayes. ¿Sí? Bien, no sé si estoy aquí. A ver, esos. Estas son las dos fórmulas, ¿ya? Bien. Para poder desarrollar lo que son la teoría de Bayes, podemos nosotros o empezar por la tabla de contingencias o podemos nosotros también empezar por el árbol de decisiones. Es indistinto, ¿ya? Es indistinto. Bien. Ejercicios. Bien. Ejercicios. A ver. Entonces es un ejercicio sumamente fácil. Les dictó. Se desea proporcionar una beca de estudio. Se desea proporcionar una beca de estudio. ¿Ya? Se desea proporcionar una beca de estudio. Beca de estudio para cursos de capacitación. Cursos de capacitación. ¿Ya? A estudiantes que hayan cursado las asignaturas de marketing 1 y marketing 2. ¿Ya? Que tengan un promedio mínimo de 80. Un promedio mínimo de 80. ¿Ya? Para ello se considera que en la asignatura de marketing 1, en la asignatura de marketing 1, que corresponde al 10%, no, corresponde al 45%, ¿ya? Del estudiantado, ¿cómo? El 10% cumple con el requisito. Cumple con el requisito, ¿ya? En la asignatura de marketing 2, ¿ya? El 55 que corresponde al 55% del estudiantado, al 55% del estudiantado, ¿ya? El 15% sí cumple el requisito, ¿no? Sí cumple el requisito. Determine la probabilidad más arribita vamos a escribir, por favor, la probabilidad
de elegir a un estudiante, de marketing, inciso A, de marketing 2, y que cumpla el requisito. ¿Ya? Inciso B, determine la probabilidad de elegir a un estudiante de marketing 1 y que cumpla el requisito. Inciso C, determine la probabilidad de elegir a un estudiante, por decir, de marketing 2, ¿ya? Y que no cumpla el requisito. ¿Está bien? Ya. Como decíamos, podemos empezar tanto por lo que es la tabla de contingencias o podemos empezar por lo que es el árbol de sucesos. Es indistinto, ¿ya? Vamos a empezar nosotros por la tabla de contingencias. Entonces, nosotros vamos a empezar por la tabla de contingencias. ¿Ya? ¿Qué nos dice la tabla de contingencias? Nos dice que vamos a realizar. A ver, hay problemas siempre para poder desarrollar lo que es la tabla de contingencias, ¿ya? Por decir, decíamos que vamos a empezar por el elemento de estudio. En este caso, ¿quién es el elemento de estudio? Un estudiante, ¿no? No vamos a perder tiempo. Un elemento de estudio, y caramba, el elemento de estudio, va a ser un estudiante, o sea, los estudiantes, ¿no? Las variables de estudio, ¿qué son? Las variables de estudio son las materias, ¿no es cierto? Y sus notas, ¿ven? O sea, las materias, las notas que se sacan respecto de unas asignaturas, respecto de unas materias. Muy bien. Entonces, yo voy a tener a los elementos que van a ser los estudiantes, ¿no? ¿Qué asignaturas son? Asignatura de marketing 1 y marketing 2. Ah, ya. Entonces, marketing 1 y marketing, ¿no? Marketing 1, marketing 2 es lo que tenemos, ¿no es cierto? Bien. Entonces, eso es nuestra variable de estudio, pero nuestra variable de estudio también dice, hay porcentajes, ¿no es cierto? Pero, a ver, estos porcentajes. Marketing 1, aquí marketing 1 dice que representa el 45%, al 45% del estudiantado en general. Y marketing 2 al 55%. Este marketing 1 representa entonces el 45% y estos al 55%. Entre los dos tienen que darme la unidad o la representación al 100%, ¿no? Y nos da. Muy bien. ¿Qué más nos dice? Vamos a irnos siempre a las preguntas. ¿Qué nos está pidiendo? Porque eso es lo que vamos a nosotros a continuar acá. ¿Ya? Jóvenes señoritas, se acaba el tiempo y vuelven a ingresar. ¿Ya? Por favor. Entonces, bien, entonces, cuando nosotros consideramos las preguntas en los incisos, lo que nos dice, miren, marketing 1, 2, ya hemos puesto, ¿no es cierto? Pero nos dice los que cumplen requisito, los que cumplen requisito. Y hay uno que dice los que no cumplen requisito, ¿no es cierto? No cumplen requisito, me dice. Entonces, tengo que considerar aquí los estudiantes que cumplen el requisito, Y aquellos que no cumplen el requisito. No cumplen el requisito. Estudiantes que no cumplen el requisito. Esta es mi tabla de contingencias. ¿Ya? O tabla también en algunos casos de doble entrada. ¿Ya? Esa es mi tabla. Bien. Listo. Hasta ahí tenemos.
Entonces estamos estudiando al estudiante y su asignatura, ¿no? La asignatura tiene valores porcentuales. Ahora de los que cumplen, no cumplen. A ver, los que cumplen requisitos, dice aquí, un poquito vamos a bajar esta partecita, aquí. Dice, en marketing 1, que representa el 45% del total del estudiantado, dice, el 10% cumple el requisito, dice. Ah, cumplen el requisito el 10% en marketing 1. En marketing 2, el 55% de todo el estudiantado que hemos puesto acá, el 15% dice cumple el requisito. Ah, de aquí el 15% cumple el requisito. Ahora, este marketing ya se representa como el 100% y esto también al 100%. Es representado solamente como marketing nomás. De estos de marketing del marketing 2, el 15% cumple. Entonces, ¿cuántos no cumplen? 85. Marketing 1, ya representa el 100% de estos, 100% de marketing 1. Nos vamos a olvidar de estos 45, ¿no? El 10% cumple. ¿Cuántos no cumplen? 90% no cumplen. Esto, jóvenes señoritas, es mi tabla de contingencia. Tengo que hacer mi árbol de decisiones. Muy bien, vamos al árbol de decisiones. ¿En qué nos vamos a basar? En la variable de estudio en relación a al elemento de estudio. Mi elemento de estudio, mi variable de estudio, ¿no? Mi elemento, ¿quién está estudiando? A los estudiantes. ¿Pero qué estoy estudiando? Las asignaturas. ¿Cuántas son? 2. Entonces vamos a hacer 2 asignaturas. Aquí una, aquí 2 asignaturas. ¿Qué se llama? Asignatura de marketing 1 y marketing 2. ¿Ve? Esa es su denominación para cada rama. Me dice que cada rama tiene que tener su valor numérico. Aquí dice 0.45, que va a ser equivalente a 0.45 o aquí a 0.55. ¿Lo ve? Entonces, esto va a ser 0.45 y esto 0.55. Ya están mis ramas principales. Ambas, ¿cuánto suman? La unidad. Muy bien. ¿Hay ramas secundarias? Sí, hay ramas secundarias. ¿Cuáles son? ¿Cuántas ramas secundarias? Cumple y no cumple. Entonces va a ser, ahí hay 2 ramas secundarias, ¿no? 2 ramas secundarias. Aquí también 2 ramas secundarias. Muy bien. ¿Cuál es la denominación de estas ramas secundarias? Cumplen requisito. No cumple requisito. Cumple requisito, no cumple requisito para marketing 2. Ya tenemos sus denominaciones en cada rama. Ahora necesitamos saber su valor numérico. Los que cumplen requisito en marketing 1 es el 10%. O sea, el 0.10, aquí el 0.15, aquí el 0.9 y aquí el 0.85. ¿Ya? Entonces aquí 0.10 cumple requisito. Cumple requisito en marketing 2, 0.15. En marketing 1 no cumplen, 0.90. En marketing 2 no cumplen, 0.85. Cumplimos con las reglas de que cada rama principal o secundaria tenga su numeración en valores porcentuales o decimales y su denominación. ¿No ve? Sé que entre estos dos dan la unidad, entre estas dos nos va a dar la unidad, entre estas dos ramas secundarias nos va a dar la unidad. Listo. Una vez que hemos hecho nuestra tabla de contingencias y nuestro árbol de decisiones, vamos a poder tener o realizar nosotros nuestras preguntas. Sí, vamos a poder realizar. ¿Ya? Primero siempre tienen que ser esto, tabla de contingencias y árbol de decisiones. Nuestra primera pregunta, ¿qué dice? Determina la probabilidad de elegir, dice, a un estudiante que esté en marketing 2 y que cumple el requisito. A ver, vamos a ver, marketing 2 y que cumple el requisito. A ver, inciso A, la probabilidad de elegir, dice,
a un estudiante que esté en marketing 2 y que cumpla el requisito. ¿No? Eso nos dice. Ya. Jóvenes señoritas, atiendan por favor. Lo que nos pregunta nos indica el camino que debemos tomar. ¿Ya? Entonces, si me dice la prueba de elegir a un estudiante de marketing 2, tomaré, pues no ve este caminito, tomaré, pues no ve, y por lo tanto tomar este valor. Que cumpla el requisito. Ahora llego al nodo. Ya no voy a llegar al nodo. Ahora, ¿cuál tomo? ¿Cuál camino? Me dice cumple el requisito. Entonces voy a tomar esto. ¿Ve? ¿Qué valor voy a tomar? Este, pues tomaré. ¿No ve? Eso es lo primero que voy a tomar en cuenta. Entonces, vamos a tener la probabilidad, dice, la probabilidad de elegir a un estudiante que esté en marketing, próximo, un estudiante que esté en marketing, ¿qué? 2, ¿no? Y que cumple el requisito, me dice. Entonces voy a tener su valor, ¿no ve? 0.55 por 0.15, así. 0.55 por 0.15. Muy bien. Abajo, ¿qué voy a tener? Esto de aquí, repito. 0.55, ¿no? Por 0.15. Estoy repitiendo. Lo que arriba he hecho es repetir. En algunos textos, este valor está adelante, está al centro, está al final, ¿no? Bien, bien. Vamos a hacer la otra rama principal. ¿Qué dice la otra rama principal? Marketing 1. A ver, aquí dice la rama principal. Marketing 1. Me dice. ¿Cuál es su valor? 0.45. Entonces, aquí. 0.45 por ¿cuál? Si aquí he trabajado con los que cumplen, aquí también tengo que trabajar con los que cumplen. Con los que cumplen. Su valor va a ser 0.10 por 0. Bien. Por 0.10. ¿Listo? ¿Cuánto tenemos? A ver. ¿Cuánto es la probabilidad? Ay, caramba. A ver, vamos a calcular. Vamos a calcular aquí. Lo que pasa es que ustedes están durmiendo. 0.65. ¿Cuánto? 0.65 redondeando. Muy bien, 0.65. Las probabilidades, como yo ahorita siempre tenemos que representarlas en porcentajes, o sea, 65%. Ya. Entonces, 0.65%. ¿Cuál es el análisis? Respecto a la pregunta, ¿no? Entonces, mi respuesta, ¿qué va a ser? La probabilidad. A un estudiante de marketing 2 y que cumpla el requisito es del 65%. Ay, caramba, caramba, caramba. Es del 65%.
es del 65%, ¿no? Es lo que nos dice, ¿no? Esto no se olviden en los exámenes, por favor. Este es el análisis. Porque me han dicho ya 65%, pero ¿qué es 65%? ¿Lo ve? Tenemos que aprender a analizar, ¿ya? Muy bien, vamos a hacer el inciso sobre la prueba de elegir. Dice, vamos en marketing 1 y que cumple el requisito. ¿Lo ve? Marketing 1 y que cumple el requisito. Entonces, B. La probabilidad de elegir a un estudiante que se encuentre en marketing 1 y que cumpla el requisito. ¿Lo ve? Eso nos dice. Allá. Entonces vamos a borrar esto. Esto ya no sirve, ¿no ve? Pues puede ser confundido, vamos a apoyar. Ya. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? Ahorita tenemos algo. Sí tenemos. Vamos a borrar esto, vamos a borrar esto, vamos a borrar esto. Muy bien. Ya. Entonces vamos a tener probabilidad de elegir a un estudiante de marketing 1 y que cumpla el requisito, ¿no? Que cumpla el requisito. Entonces, la pregunta me dirige, a ver, me dice qué camino voy a tomar. Entonces, marketing 1, entonces tomaré pues esto, ¿no? Y dice que cumple el requisito. Ah, entonces voy a cumplir esto. Voy a tomar en cuenta esto, cumple el requisito. Pues si no cumple, entonces tengo que venirme aquí, ¿no? Bien, entonces, 0,45 por 0,10. Ahí va. 0,45 por 0,10 un ratito. 0,45. 0,45 por 0,10. Copiamos esto por 0,10. ¿Ve? Por 0,10. ¿Más qué? Más el otro valor. ¿Cuál es el otro valor? A ver, si aquí hemos trabajado con marketing 1, trabajamos entonces con marketing 2, ¿no? ¿Qué camino vamos a tomar? Si aquí hemos trabajado con que cumple requisitos, aquí también con que cumple requisitos. 0,55 por 0,15. 0,55 por 0,15. 0,55 por 0,15, ¿no es cierto? Entonces, esa es la forma en que nosotros tenemos que determinar los valores, ¿ya? Y vamos a multiplicar. ¿Cuánto tenemos aquí, por favor? 35%. ¿Cuánto? 35%. 35%. Entonces, 35% es el resultado, ¿no? Entonces, la probabilidad de elegir, ¿no ve? A un estudiante de marketing 1 y que cumpla el requisito es del 35%. ¿Ve? Facilito. El inciso C. El inciso C. Probabilidad de elegir a qué? ¿Qué tenemos? Dice de elegir a un estudiante de marketing 2 y que no cumpla. Marketing 2 y que no cumpla el requisito. Probabilidad de elegir a un estudiante de marketing 2 y que no cumpla el requisito. No cumpla el requisito. ¿Ve? No cumple el requisito. Bien. Entonces vamos a volvernos a la arbolita, ¿no? Dice, ahí vamos a poner esto primero. Tenemos que tomar en cuenta los que dice cumplen a marketing 2, primero, marketing 2, esto. Y los que no cumplen, pues, esto. Vamos a poner 0,55 por 0,85. ¿Ve? Entonces vamos a poner aquí.
probabilidad de elegir a un estudiante de marketing 2 que no cumpla el requisito. Muy bien. Entonces, aquí tenemos. Marketing 2 no cumple el requisito. Marketing 2, 55 y no cumple el requisito 0.85. 0.55 por 0.85. 0.55 por 0.85. ¿No? Bien. Copiamos este mismo valor, 0.55 por 0.85. Bien. Más. La otra rama principal. Ahora una rama principal. Sí, marketing 2 y no cumple el requisito 0.90, ¿no? O sea, 0.45 por 0.90. ¿No ve? 0.45 por 0.90. 0.45. 0.45 por 0.90. ¿Listo? ¿Cuánto tenemos ahí, por favor? ¿Cuánto tenemos? 54%. Redondeando, sí. 0.53 me sale. Ya. Entonces, esta es la probabilidad de elegir a un estudiante, ¿no? A un estudiante que cumple el requisito, La probabilidad de elegir a un estudiante que cumple el requisito. En la asignatura de marketing 2, ¿no? ¿Listo? No, licenciada, que no ¿Cómo? cumple. Que no cumpla el Tienes razón, que no cumple a un estudiante que no cumple el requisito en la asignatura de marketing 2. Era probabilidad. Bien. ¿Han visto? No es difícil, ¿no? Fácil. Solamente lo que hay que hacer bien es la tabla de contingencia, ¿no? Esa tabla de contingencia. Ahí es donde se pierden, ahí es donde no pueden hacer tabla de contingencia. Bien. Podemos continuar con otro ejercicio. Ya. Pero vamos a hacer otro ejercicio, ¿ya? Vamos a hacer aquí, vamos a cambiar. A ver, listo. Ejercicio. Ejercicio. Ya, a ver. Los siguientes datos representan. Al nivel de educación, datos que se presentan al nivel de educación de los empleados de la empresa Alfa. Ya, de la empresa Alfa. De acuerdo a los niveles de educación, niveles de educación primaria. Nivel de educación secundaria. Nivel de educación universitaria. De quienes se determinan los altos ingresos que tienen. ¿Ya? Para ello se considera
a 142 de nivel de educación de 100, aquí es, por favor, desde 47. Aquí es, ay carambas, aquí es 47 empleados, ¿ya? De la empresa, 47 empleados. De los cuales se establece que el 10% de quienes tienen educación primaria, aquí dice 10% que tienen educación primaria de ellos, dice, el 20%, tiene ingresos altos, ¿ya? En el nivel secundario, que representa al 70%, ¿no? De los empleados vendedores, ¿ya? El 28% tiene ingresos altos. En los de niveles de educación universitaria, ¿ya? El 67% tiene ingresos altos. El 67%. Pregunta, inciso A. ¿Cuál es la probabilidad de elegir a un estudiante, ya, que tenga educación secundaria y que tenga ingresos altos? Inciso B. ¿Cuál es la probabilidad de elegir a un estudiante, ¿no?, de educación universitaria y esos tengan sus ingresos altos, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de elegir a un estudiante de educación primaria, ya, y que tenga ingresos bajos? ¿Listo? Son 47 empleados. La tabla de contingencia, que van a ser los elementos, aquí los estudiantes, ¿no? Bueno, las variables. Aquí tenemos a quién están como elementos de estudio. Los empleados, ¿no ve? Empleados. A ellos, ¿qué les estamos estudiando? Si tienen ingresos altos o no tienen ingresos altos, ¿no ve? Pero de acuerdo a su nivel de formación. Entonces aquí vamos a poner nivel de formación, ¿no? Pueden ser solamente primaria, puede ser secundaria, ¿no? Bien. Bien. En el nivel de formación, como ¿qué tenemos? Educación primaria, secundaria, universitaria, ¿no? Así que vamos a poner educación primaria. Aquí, educación secundaria. Y aquí, educación universitaria. ¿Lo ve? Ahora dice que en este nivel primario hay quienes tienen ingresos altos y quien tiene ingresos bajos. Para eso vamos a irnos aquí. Como les dije, los incisos, las preguntas, ya nos direccionan cuáles son las columnas verticales. A, B, tener una de ingresos altos, otra de ingresos altos y una de ingresos bajos. Claro que esas dos elementos son una, ¿no ve? Entonces vamos a... Esos van a ser los que tienen ingresos bajos, ¿no? Vamos. Ingresos bajos, ¿no? Son ingresos bajos. Y también los que tienen los ingresos altos, ¿no?
Entonces, el nivel de formación, de niveles de educación y formación primario, tenemos el 10%, 70 y nada. Aquí 10%. Aquí, no, aquí es 10%. Aquí es 70%. Y aquí estoy. Ahí, ¿no? Aquí tenemos un signo de interrogación. ¿Cuánto es para llegar al 100? ¿Cuánto nos falta? 30. Sí, ¿correcto? Solamente hay que poner lo que falta. 30%. Listo. Ya tenemos nuestra tabla. Ya tenemos la tabla. Ya, ahí tenemos los datos. Licenciada, entre los tres tienen que formar el 100%. Aquí sí. No, que es el Sería 20%, 20. ¿no? Sí, tienes razón. 20%, ¿no? Y aquí nos tiene que dar la unidad o el 100%. ¿Listo? ¿No? Ahora, esto ya se vuelve en cuánto? Esto ya se vuelve 100%, ¿no ve? Cuando ya quiero hacer de forma horizontal, ya se vuelve 100%. Esto también se vuelve 100%, ¿no? Esto también se vuelve 100%. Listo. Entonces, esto 100% dice, vamos a ir a los datos. Del 100%, el 20% tiene ingresos altos. Ingresos altos y 28%, 28%. Ingresos altos, 20%. Y este tiene 28%. 20%, 28%. ¿Y el otro cuánto es? A 67%. Y el otro es 67%. ¿Verdad? Si de estos de educación primaria que se presentan el 100%, solamente de ellos, 20% tiene ingresos, no, ingresos altos es aquí. Ingresos altos. ¿No? Ingresos altos. Ingresos altos. Ingresos bajos. Ya. Bien. Entonces, si de este grupo de estudiantes que tienen educación primaria, el 100% de esos 100, 20% tienen ingresos altos, ¿cuántos van a tener ingresos bajos? El 80%, ¿no? Y entonces me dan la unidad. De este otro grupo, en educación secundaria, ¿no? Ya se presenta el 100%, el 28% eran ingresos altos, ¿cuántos van a ser ingresos bajos? 82, ¿no ve? 72. 72, ¿no ve? 72, ¿no ve? 72%. De educación primaria se vuelve 100%, ¿ya? ¿Cuánto representaría a los que tienen ingresos bajos? ¿Cuánto? 33. 33%. Ya tenemos nuestra tabla de contingencias. Es nuestra tabla de contingencias. Aquí nos va a dar la unidad, aquí nos va a dar la unidad. Hagamos el árbol de decisiones. ¿Cuántos tenemos aquí? Nuestros elementos de estudio, a estos elementos estamos estudiando sus ingresos altos y bajos, ¿no? Pero respecto de algo, respecto en este caso de su nivel de formación, ¿no? Son 3. Entonces aquí vamos a tener 3 ramos. 1, 2 y vamos a subir un poquito. Y 3, ¿no? Bien. Ahora, cada uno se divide en 2 ramas, ¿no? Cada uno se divide en 2 ramas. Vamos a tener aquí 1, 2, 1, 2, 1, 2. Es un nodo. Este también es un nodo, este es un nodo. Bien. Cada uno tiene que tener su denominación, uno tiene que tener su valor. ¿Cuánto es ahora eso?
Su denominación de este primero va a ser, ¿cuánto? Educación primaria. Educación primaria. Educación secundaria. Su denominación, a ver, educación universitaria. Estas son las que van a ser ingresos altos, ingresos bajos, ingresos altos, ingresos bajos, ingresos altos, ingresos bajos. Ya tienen su denominación cada uno. Muy bien. ¿Cuál sería el siguiente paso? Su valor, ¿no? En educación primaria dice el 10%. Aquí, o sea, 0.10. 0.4 colorcito, ¿ya? Aquí 0.10. Aquí 0.70. ¿No es cierto? Y aquí va a ser 0.20. Bien. ¿Quiénes tienen ingresos altos en educación primaria? ¿Cuántos son? 0.20, 0.28 y 0.67. ¿No? Ya tenemos. Ahora, los ingresos bajos. Aquí va a ser 80, por lo tanto, o tiene 20, por lo tanto va a ser 80%. ¿Ve? Aquí va a ser 72% y aquí va a ser el 33%. ¿Listo? Ya tenemos nuestra tabla de contingencias y nuestro árbol de decisiones. El árbol de decisiones con su nominación en cada rama y su valor numérico. ¿No? Bien. Pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de elegir un estudiante que esté en educación o que tenga educación secundaria y que tenga ingresos altos? Educación secundaria, ingresos altos. Aquí. La probabilidad de elegir a un estudiante que tenga, que dice aquí, que esté en nivel secundario e ingresos altos. Un estudiante que esté en el nivel secundario y que tenga ingresos altos. Bien. ¿Qué empezamos? Por aquí, ¿no ve? Entonces, la probabilidad de elegir a un estudiante del nivel secundario que tenga ingresos altos va a ser igual a, primero, 0,70 por el nivel secundario. A los que tengan ingresos altos, a este lado, ¿no ve? Ingresos altos. No me dice ingresos bajos, ingresos altos. Por 0.28. Esto copiamos. 0.70, 0.28 más. ¿Más qué? Puede ser este primero o este, ¿ya? Digamos el primario. Hemos elegido 0.10 ¿por qué? Si aquí hemos elegido ingresos altos, aquí también tiene que ser ingresos altos por 0. Más, ¿ya? El siguiente, ya hemos elegido este, nos falta este. ¿Cuánto es? 0.20 por ingresos altos, porque antes hemos trabajado ingresos altos, ¿no ve? Entonces, 0.67. Listo. ¿Cuánto tengo eso? ¿Cuánto tengo? 56%. Muy bien, gracias. 56%. Bien. A ver, entonces aquí, ¿cuál sería mi análisis? Facilito. ¿Cuál sería mi análisis? A ver. La respuesta, ¿cuál sería? Cuando pidamos análisis, ¿qué estaríamos poniendo? Damos respuesta a esta pregunta, ¿no? Nos pregunta, ¿cuál es la probabilidad de elegir a un estudiante de nivel secundario que tenga un ingreso alto? Entonces aquí no ve la probabilidad de elegir, ¿no ve? A un estudiante del nivel secundario y que tenga ingresos altos, ¿no es cierto? Es del 56%, ¿no? Es del 56%. Ese es, digamos, dicho,
Esto es tu análisis. Tienes que analizar eso así de esa manera, ¿ya? Inciso B. Inciso B. ¿Cuál es la probabilidad de elegir? Vamos a subir el tamaño de elegir. Ustedes hacen el B, haremos el C, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad de elegir a un estudiante de nivel primario con ingresos bajos? Ya, ustedes van a hacer el C. ¿Cuál es la probabilidad de elegir a un estudiante? ¿Ve? Un estudiante que era primario en ingresos bajos. Un estudiante que sea del nivel primario y que tenga ingresos bajos, ¿no? Eso ustedes lo van a realizar en sus casitas. ¿Ya? Entonces, la probabilidad de elegir a un estudiante del nivel primario y que tenga ingresos bajos. Entonces, tengo que ir aquí, ¿no ve? Vamos a usar esto. ¿Sí? Al nivel secundario, y que tenga ingresos no altos, es ingresos bajos. Estos ingresos bajos, ¿no ve? A ver, a ver. 0,20 por 33. 0,20. 0,20 por 0,33. 0,20 por 0,33. Más. El siguiente, ¿qué es? Vamos por educación primaria. 0,10 por 0,85, ¿no? Porque aquí he trabajado con ingresos bajos, por lo tanto aquí tengo ingresos bajos y también ingresos bajos, ¿no? 0,10 por 0,80. ¿No ve? A ver, 0,10 por 0,80, sí. Entonces, 0,10 por 0,80 más. Eso es nivel primario. ¿No ve? Nivel secundario, 0,70 por 0,72. 0,70 por 0,72. Bien. Entonces, la probabilidad de que sea del nivel primario que tenga ingresos va a ser. ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto tenemos ahí? Bien, ¿cuánto tenemos? ¿Hemos calculado? Licenciada, es ¿Cuánto es? 0.20 más 0.33. Sí, 0,20 por 0,33 más 0,10 por 0,80. Arriba, Dick. A ver, a ver, a ver. ¿No sería 0.80? A ver, no, 0.20 por 0.80, creo. ¿por qué 0,80? A ver, me está diciendo un ratito. Perdón, Dick, 0.10 por 0.90, creo que es. A ver. En el inciso C dices, ¿no? Sí, Lick dice primario y el primario es el primerito, no es 33, creo. A ver, nivel primario y que tenga ingresos bajos, ¿no ve? Nivel primario y que tenga ingresos bajos. A ver, a ver. ¿Dónde está? Ah, sí, primario. 0,10 por 0,80. Tienes razón. 0,10 por 0,80. Tienes mucha razón. ¿No ve? Sí, Lick, y sale 12%. Muy bien, muy bien. 0,10 por 0,80. 0,10 por 0,80.
¿Y aquí cuánto sería, por favor? 0.70 por 0.72. 0.70 por 0.72 más Más 0.20 por 0.33. 0.20 por 0.33. A ver. Sí, 0.70. Exacto. Bien, está muy bien. ¿Cuánto dijo en total? 12%. 12%. Allá. ¿Cuál es el análisis? Que la probabilidad, ¿no ve? La probabilidad, solamente tiene esta parte, ¿no? Probabilidad de elegir, ¿no ve? A un estudiante del nivel primario que tenga ingresos bajos es del 12%. ¿Listo? Ese es mi análisis. Sí, escribiendo la pregunta, ¿no? Ustedes lo hacen en el inciso B en la casa. Bien. Jóvenes señoritas, este jueves ¿vamos a pasar clases o no vamos a pasar clases? Tenemos que pasar clases, ¿no ve? Este jueves, no, porque no hay actividades, ¿no ve? Este jueves, el representante de curso, no hay actividades, ¿no ve? No hay actividades. Bien, pasamos clases este jueves, ¿no? Bien, como vamos a pasar clases este jueves, por favor, ya quisiera ya con el representante de curso, por favor. Voy a mandarle la lista de quienes han dado los exámenes, ¿ya? Todos ellos vamos a hacer otro grupo. El representante de curso va a ser otro grupo, él va a ser el administrador. Y solamente tienen que ser esa cantidad de estudiantes. Entonces, solamente se van a comunicar con el representante de curso, ¿ya? Entonces, una vez que ya haya la cantidad de estudiantes, vamos a mandarles la lista y ustedes, los que van a estar en esa nueva lista, en ese nuevo grupo de WhatsApp, tienen que ponerme su número de carnet. Y en base a su número de carnet, yo les voy a mandar sus notas. Ahora, para sus notas, muchos de ustedes, jóvenes señoritas, no tienen buena nota, ¿no? No están estudiando porque los mismos ejercicios que hemos hecho, hay un ejercicio, les dije a un principio de clase, hemos hecho igual en el curso y no han respondido. Es el mismo para el examen y no han respondido. O sea, no hemos practicado los ejercicios que hemos realizado en clase, ¿no? Entonces, necesito por favor, quiero que pongan mucha atención. Ya tenemos que estudiar, practicar los mismos ejercicios. No estamos haciendo eso. Les tengo dos propuestas. Una que, bueno, depende de ustedes, podamos considerar nosotros el promedio para el primer parcial o tal vez la mayor nota, ¿ya? Yo estaba considerando por la mayor nota, porque digamos tú tienes 10 en el primero y en el segundo tienes 5, ¿no? Cada uno va a ser sobre 15 y por lo tanto tenemos que promediar. Aquí va a ser 7.5, ¿no ve? El promedio, ¿no? Entonces tu promedio, perdón. Aquí sería 7.5, ¿no es cierto? Aquí el total va a ser 15, ¿no ve? Pero es que pasa si tienes 10, si aquí tienes 10, digamos, bueno, vamos a dividir entre 2, vamos a tener 10, ¿no? Ahí estamos bien, pero aquí estamos rebajando. Cuando podemos tomar en cuenta tu mejor nota, ¿no? Entonces, tu mayor nota aquí sería 10. Aquí tu mayor nota sería 10. ¿Qué pasa si tú en tu primer parcial has sacado 0 o 1, digamos, aquí has sacado 10? Tu promedio va a ser 5, ¿no ves? Tu promedio. Pero si yo considero la mayor nota, va a valer 10. ¿Mm?
Entonces, es por esa razón que yo he estado considerando la mayor nota, ¿ya? ¿Está bien, joven señoritas? ¿Considera la mayor nota de esa manera? Debería ver, licenciada, primero las notas que nos hemos sacado. Sí, ¿no ve? La mayor nota, eso Sí, para de ahí ya su... lo consideramos. Claro. Sí. Entonces, yo les voy a mandar esas sus notas, ¿ya? Una vez que tengamos el grupo y les mando ahí, van a hacer sus notas de acuerdo a su número de carnet, ¿ya? Mayor nota va a ser. El jueves avanzamos, ¿ya? El jueves avanzamos y el martes estaríamos dando el examen. El martes estaríamos dando, o si no el jueves directamente. Jueves, ¿qué fecha el jueves? A ver un ratito. Hoy día martes 20, jueves 22 estamos avanzando, el jueves 27 estaríamos dando, el 29 damos el examen, ¿está bien? Jueves 29. Acabamos el martes 27. Bueno, este jueves acabamos, ¿no? Pero por si acaso nomás. El 29 estamos dando el examen. Este parcial que vamos a dar es el segundo parcial, ¿no? Es el jueves 29 de septiembre, ¿no? Jueves 29 de septiembre estaremos dando el examen. El segundo parcial, ¿no? Ahora, el segundo parcial, jóvenes y señoritas, ya, vamos a ver en su momento. Entonces, el segundo parcial es el jueves 29 de septiembre. ¿Estamos? Hoy ya se han dormido. ¿Qué hora es? 11, 10, 40 ya. ¿Estamos bien? Sí, Ya, listo. Entonces, quedamos en eso. El jueves 29 de septiembre estamos dando el examen. ¿Ya? ¿Qué más? Ahí no sería. Este jueves continuamos con la clase. ¿No hay alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta, jóvenes y señoritas? Bueno, no hay ninguna. Que les vaya muy bien, se cuidan mucho, nos vemos el día jueves. Vayan a descansar. Hasta luego. hasta luego, Lin. Chao, chao, chao.